Así como Él lo dijo, Él lo cumplió. Así como Él lo habló, así como fue profetizado en Isaías, en los profetas, podemos ver que el Señor cumplió su palabra. Libro de Lucas, capítulo 24. Acompáñenme en el libro de San Lucas, capítulo 24. Versículo 3. Al 8. Lucas capítulo 24, versículos del 3 al 8. De todo lo tenemos medida con amén fuerte. Si gusta ponerse de pie, si gusta sentado como usted guste, vamos a leer la palabra del Señor. Dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Aleluya. Vamos a hacer una oración ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por lo bueno, por lo hermoso, por lo maravilloso que eres y sigues siendo, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque hoy podemos tener esperanza gracias a ti. Hoy podemos tener salvación, hoy podemos tener el perdón de los pecados gracias a ti, Señor. Gracias a esa sangre que fue derramada en el Calvario, gracias a esa sangre que fue derramada en la cruz, Señor. Hoy podemos tener salvación, hoy podemos tener perdón, hoy podemos tener esperanza, hoy podemos tener libertad, Señor, para adorarte, para exaltarte. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú guíes esta palabra, Señor, al corazón de todos mis hermanos, Señor, así como lo has hecho conmigo. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú el que hable, el que trate en lo más profundo, Señor, donde tal vez nadie conoce, pero tú lo conoces todo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que tú hables, Señor, porque tú lo haces mucho mejor que yo. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar, hermano. Gracias a Dios. El miércoles teníamos el culto de las 7 palabras, en el cual el Señor trataba en el corazón, no sé si nada más en el mío, sino todos los que estaban aquí escuchando la palabra del Señor. Y yo les decía algo, y el Señor nos hablaba algo importante, que era que las palabras de Jesús son importantes al principio y al final. Las palabras de Jesús son importantes al principio y al final. El Señor Jesús se lo dijo muchas veces al pueblo, le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre vaya, padezca en la cruz, muera y al tercer día se levante. Eso se lo dijo el Señor Jesús en varias ocasiones a las multitudes cuando estaba hablando con ellos. Y cuando ya pasó todo el acontecimiento de la cruz, de los latigazos, de que clavaron en la cruz, cuando ya llega el momento en el cual lo expuesto en ese lugar donde estaba la piedra que dice que fue removida, expuesto el Señor Jesús en ese lugar. Y dice en el 13, en lo que leímos ahorita, que cuando ellas fueron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús y comenzaron a llorar, comenzaron a estar perplejos porque ¿qué estaba pasando? Y dice que dos varones, que hoy sabemos que son ángeles, se pusieron y les hicieron una pregunta: mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos
al que vive? Aleluya. Y esa es una gran pregunta, hermano. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? Dios, aleluya. Hoy celebramos una victoria grande, hoy celebramos una victoria especial, donde Jesús de Nazaret, dice la palabra, exhibió públicamente a los principados, a las potestades, a los gobernadores, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y tal vez todo el infierno decía, ya matamos al corderito. Tal vez todo el infierno decía, ya nos deshicimos de aquel que estaba haciendo un alboroto, aquel que estaba liberando a los endemoniados, aquel que estaba haciendo un revuelco entre toda la ciudad, ya nos deshicimos de él. Pero era solamente el plan perfecto de Dios. Era solamente siguiendo el curso del plan perfecto de Dios, que era morir en la cruz. Morir en la cruz. En obediencia de Cristo Jesús. Vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 31. San Juan, capítulo 20. Del 1 al 31. San Juan 20, del 1 al 31, ¿todo tenemos? Amén. Vamos a la lectura. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volviéndose los discípulos, los discípulos a los suyos. Vamos a ver hasta ahí un poquito. Dice la palabra del Señor que la primera que fue al sepulcro, ¿quién fue? ¿María? María Magdalena fue la primera que va al sepulcro. Yo le hago una pregunta. En la iglesia, ¿cuál es el número mayor que hay en la iglesia? ¿Mujeres o hombres? Mujeres. ¿Por qué será? ¿Será que a veces las mujeres tienen más fe que los hombres? ¿Será que las mujeres creen más que los hombres? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué en las iglesias hay muchas mujeres y los hombres siempre somos minoría? Pero las mujeres tienen una fe inquebrantable. Las mujeres buscan a Dios, oran. Si no tienen dónde, ¿en quién se refugian? En Dios. Bueno, María Magdalena fue corriendo al sepulcro. Fue al sepulcro. Dice que aún siendo muy oscuro, y vio quitada la piedra al sepulcro, y corrió y fue a buscar a Simón y al discípulo al que amaba a Jesús. ¿Quién era el discípulo al que amaba a Jesús? Juan. Amén. Fue a buscarlos. Dice que fueron corriendo a ver al sepulcro, y Juan, cuando vio los lienzos y todo, dice que él creyó en su corazón. Y Pedro, cuando entró, dice que Pedro vio algo interesante. Cuando Pedro entra al sepulcro, ve algo interesante. ¿Se acuerda qué es lo que vio Pedro? El sudario, en el 7 dice que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto
no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Según la tradición judía, hermano, gracias. Según la tradición judía, cuando servían la comida en ese tiempo, los servidores no podían tocar la mesa de su amo cuando los lienzos estaban enrollados, porque significaba que el amo iba a volver otra vez a comer de esa comida. Y cuando ya estaba pues los lienzos como no estaban enrollados, significaba que el lienzo ya había terminado su comida. Bueno, lo que significa aquí, lo que el Señor estaba dando a entender en esto es que el amo, que era el Señor Jesucristo, iba a volver. No era el final, sino que iba a regresar. Le hago una pregunta: ¿cuántos estamos esperando al Señor Jesús? ¿Cuántos lo estamos esperando? 1, 2. ¿Cuántos lo estamos esperando? Amén. ¿Cuántos estamos esperando al Señor que Él venga? Que Él venga con su pueblo, que venga con su iglesia. Es una esperanza viva la que tenemos en Cristo Jesús. Es una esperanza viva. No estuvimos en ese lugar, no estuvimos cuando se removió la piedra, no estuvimos cuando fue la crucifixión, no estuvimos en ese momento, pero hemos creído que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Que todo lo que está escrito, que todo lo que el Evangelio que nos ha salvado, que nos ha transformado, creemos que Cristo Jesús es el dueño y Señor de todo. Esa es la fe que nosotros tenemos como hijos de Dios, como cristianos. Pero vamos a seguir leyendo. Dice el capítulo 11: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hotelero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar con los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que les había dicho estas cosas. 2 acontecimientos pasan ahí, hermano. El acontecimiento primero es que va ella y trae a los discípulos, a Pedro y a Juan, y ellos van corriendo, ven los lienzos, ven que el lienzo está enrollado, y se regresan, ellos se van. Pero ella se queda ahí, se queda llorando junto al sepulcro, porque no estaba el cuerpo del Señor, porque no estaba el cuerpo de Jesús. Y es cuando aparecen los 2 ángeles, y es cuando aparece también el mismo Jesús, y le hace una pregunta: mujer, ¿por qué estás llorando? Y él no lo había reconocido, pensaba que era el hotelero el que cuidaba ese lugar, pero cuando entendió que él le habló por su nombre, cuando le dice María, él le dice: maestro, y él le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Algo interesante aquí, hermano, que podemos ver, podemos notar en la palabra del Señor. El cuerpo de Jesús. Si usted va a buscar el cuerpo de Mahoma, ahí van a estar los huesos. Si usted va a buscar el cuerpo de Buda, ahí va a estar. Si usted va a buscar el cuerpo de cualquier líder que la gente haya creído que es un Dios, ahí va a estar la tumba. Pero si usted viaja a Israel, si usted va a buscar la tumba de Jesús, usted se va a dar cuenta que la tumba de Jesús está vacía. Usted se va a dar cuenta que la tumba de Jesús está vacía, no hay nada ahí. No hay nada, porque el Señor todo lo que ha dicho es cierto, todo lo que le ha dicho se ha cumplido hasta el día de hoy. La ciencia trata de negar la existencia de Dios, los gobiernos tratan de quitar la existencia de Dios, pero la existencia y la fe en Dios sigue siendo viva cada día más, porque no han podido negar la existencia de ese Cristo glorioso que nos dio la salvación a usted y a mí. Por más de que hombres poderosos han querido callar la fe cristiana, han querido matar a los cristianos, a los siervos de Dios, no han podido hacerlo, porque la fe sigue viva.
porque la fe sigue viva todavía. ¿Quién es la fe? Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Y si Él está vivo, es que nosotros podemos tener esperanza, podemos tener salvación, podemos tener sanidad, podemos ver milagros, pueden pasar cosas extraordinarias, porque el autor de este evangelio sigue estando vivo. Amén. El autor de este evangelio sigue estando vivo. Aleluya. Ese es nuestro Señor Jesús. 19:25 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró sus manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Dice el 24: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo: ¿a quién? A Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tus manos y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió, él le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿No hay ningún Tomás aquí? Hablo de incredulidad, no de nombres. Ellos le dijeron: Tomás, hemos visto al Señor. El Señor se nos apareció. Le dijeron en pocas palabras, le dijeron: Tomás, era cierto por lo que Jesús nos dijo. Él se nos apareció. Y Tomás, ¿qué dijo? Hasta que yo no meta mi dedo en sus manos, en su costado, yo voy a creer. Hasta que esto, hasta que el otro, yo voy a creer. Hasta que no pase esto, hasta que no pase el otro, yo voy a creer. ¿Cuántas veces nosotros estamos como Tomás? ¿Cuántas veces? El milagro está ahí, pero decimos: hasta que no pase esto, hasta que no pase el otro, yo voy a servir. Hasta que no pase esto, hasta que no pase el otro, yo voy a creer. La resurrección, hermano, tiene que ver con la verdad de Dios. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Y todo lo que Él ha dicho, si Él lo dijo, así se va a cumplir. Amén, aleluya. Si Él lo habló, así se va a cumplir como Él lo dijo, como Él lo habló, como Él lo estuvo diciendo desde Isaías, lo estuvo diciendo desde los profetas, que iba a venir un Salvador, que iba a venir a través de una Virgen, que iba a venir el Señor, y lo estuvo diciendo que iba a ser como un cordero llevado a matar, y lo estuvo hablando. Pero sin embargo, mucha gente no creyó en lo que estaba pasando, mucha gente no creyó en lo que estaba ocurriendo. Y cuando ya pasó todo, después de la resurrección, los discípulos tenían miedo, estaban escondidos, porque ya habían matado al pastor de las ovejas, que era Jesús de Nazaret. Ya no estaba Jesús ahí. Ellos tenían miedo, estaban escondidos, tenían temor. Cuando el Señor les había hablado, cuando el Maestro les había dicho, cuando Jesús ya les había dicho que al tercer día Él se iba a levantar, que al tercer día Él iba a resucitar, que al tercer día la esperanza iba a ser cambiada en gloria. Primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 55. Acompáñenme rapidito. 1
Primer libro de Corintios, capítulo 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Es una pregunta. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el enemigo pensaba que ya todo había terminado. Matando al Señor Jesús, todo se acabó. Acabando con Él, todo se acabó. El reino de las tinieblas pensaba que hasta ahí se había terminado todo. Pero el Señor no había terminado aún. Pero el Señor aún no había terminado. Ahí en el mismo 15, nos vamos al versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado, y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Conforme a lo escrito, conforme a lo que se había escrito hace mucho tiempo, conforme a los años que habían pasado, escribieron que Jesús iba a nacer, que Jesús iba a predicar y que Jesús iba a morir en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, que Jesús iba a resucitar, que Jesús se iba a levantar, conforme a la Escritura. Entonces quiere decir que toda la Escritura que está aquí en la Biblia es la verdad, hermano. Se va a cumplir, es cierto. Si la Biblia me dice que Jesús resucitó al tercer día, que Él se levantó venciendo a la muerte, es porque así es. Si la Biblia también me dice que Él viene pronto por su iglesia, es porque así es. Si la Biblia también me dice que todos los acontecimientos que están sucediendo en el mundo ya estaban escritos aquí en la palabra de Dios, es cierto, porque es la verdad. Es algo que es una verdad absoluta. Es una verdad absoluta. No importa si usted puede ser Tomás o yo puedo ser Tomás, la palabra de Dios se va a cumplir, hermano, al pie de la letra. La palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra. La palabra de Dios se va a cumplir. En el versículo 14 mismo del 15 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿qué dice? La resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Está claro? Dice la palabra: si Cristo no hubiese resucitado, en vana es nuestra predicación, en vana es nuestra fe, en vana es la esperanza que tenemos de que aquellos que mueren en el Señor van a tener vida eterna. Pero dice la palabra del Señor que Cristo resucitó. Amén. Que Dios resucitó a Cristo, que el Espíritu Santo resucitó a Cristo, y por eso podemos tener una fe.
Por eso hoy podemos tener la salvación, el perdón de nuestros pecados. Por eso hoy podemos tener esperanza, podemos tener la bendición de Dios. Solamente aquellos que no quieren conocer al Señor son aquellos que no quieren tener la esperanza. Porque los que hemos conocido al Señor tenemos la esperanza en Cristo Jesús de Nazaret, que puede temblar la tierra, que puede hacer tantas cosas, puede haber terremotos en mil lugares, y tenemos la fe en Cristo Jesús. Sabemos que nos va a guardar, sabemos que Él va a estar con nosotros todos los días, como dice su palabra, hasta el fin del mundo. Esa es la fe que la iglesia en Cristo tiene que tener. Esa es la fe que los creyentes tenemos que tener. Es claro, si Cristo no resucitó, en vano es que usted ore por alguien en el nombre de Jesús para que sane. Si Cristo no resucitó, en vano es que usted ore para que Dios supla en su casa. Si Cristo no resucitó, en vano es que estemos aquí sentados escuchando. Si Cristo no resucitó, en vano es que seamos cristianos. Pero como Cristo se levantó, pero como Cristo resucitó, pero como Cristo venció a la muerte, hoy podemos tener esperanza, podemos tener salvación, podemos tener vida eterna, podemos tener todo en Cristo Jesús de Nazaret. ¿Sabe por qué el mundo hoy batalla con depresión, con ansiedad, con estrés, con tantas cosas? Porque no quieren conocer a Cristo. Porque si conocieran a Cristo, toda la ansiedad que hubiera en ellos le entregarían delante de Dios y le dirían: Señor, yo no puedo con esto, pero tu palabra dice que en la cruz del Calvario tú llevaste mis enfermedades, mis dolores, mis dolencias, y todo eso se lo entregarían al Señor, y ya no había esos pensamientos que agobian en la noche, ya no había esos pensamientos que vienen y nos atormentan. Es conocer a Cristo Jesús. Jesús de Nazaret, cuando entregó, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y le entregó al Señor todo de él. ¿Usted no cree que los discípulos, cuando iban a predicar, la gente les decía: bueno, y esos están locos porque son hombres sin letra, son hombres que no tienen conocimiento, que no tienen nada, pero tenían una fe inquebrantable en Cristo Jesús? Que aunque sufrieran prisiones, cárceles, grilletes, persecuciones, que los apedrearan, que los latigaran, que los señalaran, que los persiguieran, ellos sabían que Cristo se había levantado. Ellos sabían que Cristo era el Cordero inmolado y era la esperanza de su pueblo, era la esperanza del mundo, era la esperanza de la salvación, que Cristo Jesús era la esperanza de todo, que Cristo Jesús es la esperanza del mundo. Porque creemos en Cristo, porque es evidentemente cierto que todo lo que está escrito en este precioso libro se ha cumplido. Porque creemos en Cristo, porque es el único que nos limpió sin preguntarnos cómo veníamos de sucios, porque es el único que nos salvó sin señalar todos nuestros pecados y todo lo que había en nosotros, porque fue el único que nos abrazó cuando nadie nos quiso abrazar, porque fue el único que nos levantó cuando nadie nos quiso levantar, porque fue el único que nos dio esperanza, que nos da salvación y que sigue sosteniendo nuestra casa, sigue sosteniendo nuestra familia, sigue sosteniendo nuestra vida. Ese es Cristo Jesús. Ese es el Señor. Ese es el Dios al cual servimos, al cual agradamos, al cual buscamos. Y no importa que la gente nos pueda decir: es que los hermanos están bien locos porque gritan, porque lloran, porque hacen mil cosas, porque hacen espectáculo en medio. No importa, hermano, porque todo lo que hacemos aquí es para agradar a Cristo, porque todo lo que hacemos aquí es para agradar al Señor, es para agradar a Jesús de Nazaret, es para agradar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿A poco cuando andaba en el mundo no andaba haciendo ridiculeces cuando andaba en los bailes? Hoy lo hacemos para el Señor.
Hoy lo hacemos para alguien que sí lo merece. Hoy lo hacemos para alguien que sí es importante. Hoy lo hacemos para alguien que merece todo honor, toda gloria y toda alabanza y adoración. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. ¿Sabe por qué el nombre de Jesús tiene un peso impresionante, hermano? Porque Jesús obedeció hasta la muerte, hasta la sangre, hasta los clavos, hasta los latigazos. Jesús fue obediente. Jesús fue obediente. ¿Sabe por qué los endemoniados se sujetan al nombre de Jesús? Porque cuando el Señor descendió a los infiernos para quitarle las llaves a la muerte y al Hades, ellos supieron quién era Jesús. El endemoniado gadareno, cuando estaba allí, que todo el mundo lo tenía en medio, lo tenían amarrado con grilletes y todo, Jesús solamente bajó sus pies de la barca y lo puso en esa isla, y el endemoniado corrió a Jesús y le dice: Jesús, hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? Supieron reconocer quién era Jesús. Supieron reconocer quién era Jesús. Y nosotros le dijeron: mándanos al hato de cerdos que está a aquel lado. ¿Qué tienes con nosotros? Aún no ha llegado nuestro tiempo. Porque sabían que Jesús de Nazaret era la máxima autoridad. Porque sabían que Jesús de Nazaret era el único que podía hacer y transformar a todo el mundo. Por eso es que en el nombre de Jesús los endemoniados se sujetan. Por eso es que en el nombre de Jesús las enfermedades no pueden estar de pie. Por eso es que en el nombre de Jesús podemos tener esperanza de que cuando cerremos los ojos aquí en la tierra, nos vamos a abrir allá en los cielos. Pero sabemos que en el nombre de Jesús cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier situación va a ser resuelta en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ese nombre toma esperanza cuando Él resucita de la muerte. Ese nombre toma poder cuando Él se levanta de la muerte, venciendo a la muerte. Aunque hoy todo México quiera venerar a la muerte, hubo un solo hombre que la venció y fue Jesús de Nazaret. Hubo un solo hombre que la venció y fue Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret venció a la muerte. Ni la muerte lo pudo detener, ni la muerte lo pudo decir: aquí quédate. No. Él se levantó y venció a la muerte. Y nos dio esperanza, y nos dio salvación, Él rompió el velo para que usted y yo pudiéramos tener ahora ya no un sacerdote que nos llevara, sino el sumo sacerdote que era Jesús de Nazaret, para que nos llevara al Padre y pudiéramos hablar con el Señor con todo nuestro corazón y acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Por eso los discípulos decían: si Jesucristo no había resucitado, en vano es nuestra fe, en vano es lo que predicamos, en vano es lo que hacemos. Por esa razón los discípulos seguían predicando después de que el bautismo del Espíritu Santo vino sobre ellos y les dio poder y les dio fuerza para seguir predicando. Ellos sabían que no podían detenerse. Ellos decían: no podemos negar lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos negar, no nos podemos detener, no nos podemos ir, no podemos hacer nada, porque en nombre de Jesús, porque la palabra de Dios nos ha inundado y tenemos que hablar lo que de gracia hemos recibido, y tenemos que predicar y tenemos que decirle a la gente que hay un Cristo vivo que sigue sanando, que sigue salvando, que sigue restaurando, que sigue haciendo la obra. Ese es el Cristo al cual usted y yo servimos. Ese es el Cristo al cual usted y yo servimos. Y hoy tenemos esperanza gracias a Él. Hoy tenemos salvación gracias a Él. Hoy tenemos perdón gracias a Él. Hoy no puede venir el acusador a acusarnos y a decirnos: mira lo que están haciendo, porque Jesús de Nazaret se pone en medio y dice: Padre, yo ya pagué por todos ellos en la cruz del Calvario. Mira mis heridas en mis manos, mira las heridas en mi costado. Yo derramé mi sangre por todos ellos. Y el acusador no tiene parte ni suerte sobre nosotros, porque Cristo Jesús ya pagó por
usted y por mí. Porque Cristo Jesús ya pagó. Los pecados que le avergonzaban más a usted y a mí, Él ya los pagó. Y dice que no se acuerda nunca más de ellos. Y los lanza al fondo del mar. Jesús es la respuesta para todo. Cuando el desánimo venga a su vida, cuando el desánimo venga a su corazón y le diga, ¿para qué vas a la iglesia? Cuando el desánimo venga a su vida y dice, ¿para qué vas a la iglesia si hay muchos hipócritas? Si hay muchos falsos, si hay mucho esto. Hágase una pregunta. Jesús no ha sido falso conmigo. Jesús no ha sido hipócrita conmigo. Jesús no me ha señalado. Jesús no me ha echado fuera. Al contrario, Jesús está con sus brazos extendidos esperando a que yo llegue. Al contrario, Jesús de Nazaret está con sus brazos extendidos esperando a que yo vaya a su casa. Ese es Jesús de Nazaret. Ese es Jesús de Nazaret, hermano. Ese es Jesús de Nazaret que no pudo juzgar a esa mujer, a cuando me encontraron en el acto, sino le dijo a todos: el que se libre del pecado, que tire la primera piedra. Ese es Jesús. Ese es Jesús. ¿Sabe por qué mucha gente hoy en este tiempo se aleja de la iglesia y ya no quiere buscar a Dios? Porque no han conocido a Cristo. Porque si lo conocieran, sabían verdaderamente quién es Jesús, quién es Cristo, la obra especial que hizo en la cruz del Calvario, el amor tan grande que tuvo por mí, que me rescató, que me levantó. Si lo conocieran verdaderamente, nos irían. Si no estarían diciendo: Señor, perdóname y gracias. Gracias porque me salvaste. Gracias porque me sanaste. Gracias porque me tienes con vida. Gracias porque tenemos esperanza, tenemos salvación. Gracias por todas las cosas buenas que haces y sigues haciendo hasta el día de hoy. Ese es Jesús. Él es Jesús. Nuestro efecto no ha sentido, hermano. Cuando sabemos verdaderamente de quién se trata. Cuando sabemos de quién se trata, nuestra fe va a tomar sentido. Y usted no va a venir a la iglesia porque haya luces. Usted no va a venir a la iglesia porque haya una buena alabanza. Usted no va a venir a la iglesia porque haya un buen predicador. Usted va a venir a la iglesia porque está Jesús de Nazaret. Usted va a venir a la iglesia porque aquí está el que me demostró el amor con su cuerpo, el que me demostró el amor con su sangre, el que me demostró el amor y no se rindió. Si no lo cantábamos hace rato, cada clavo que traspasó su cuerpo, Él pensaba en mí. Cada latigazo que le dieron, Él pensaba en mí. En todo, Él pensaba en mí. Él pensaba en mí. Él pensaba en usted. Cuando el mundo entero te rechace, cuando el mundo entero te diga que tú no vales nada, que tú no eres nadie, que nunca vas a lograr nada, recuérdate que hay alguien que pagó en la cruz por ti. Que hay alguien que pensó en ti, que hay alguien que te quiere dar vida eterna y esperanza. Ese es Jesús de Nazaret. Ese es Jesús de Nazaret. Siempre he creído que Jesús es el que sostiene mi matrimonio, es el que sostiene mi casa. Hace un tiempo, cuando nosotros orábamos a Dios por un milagro, le decíamos: Señor, danos un hijo. Pasaron años, hermano, en los cuales hubo muchas veces duda, en los cuales hubo muchas veces tantas cosas que nos agobiaban. Cuando la gente nos preguntaba: ¿no tienen hijos? Era algo que nos quebraba el corazón, mi esposa y a mí. Y cuando todo eso estaba pasando, yo siempre le decía: Señor, di la palabra, porque si tú dices la palabra se va a cumplir.
Y cuando todo estaba pasando, seguíamos sirviendo en la iglesia, seguíamos sirviendo en los grupos de alabanza, en la predicación, seguíamos haciendo todo para la obra de Dios, porque siempre se nos ha enseñado que a Dios se le tiene que dar con excelencia las cosas. Amén. Que el primer lugar le pertenece a Dios. Y cuando estábamos en medio de todo ese proceso, y vinieron profetas que nos dieron palabra de parte de Dios, que una bendición de parte de Dios venía, y en medio de nuestra dificultad, mi esposa se enferma de hepatitis y dengue a la vez. Y yo la veía en la recámara que se estaba muriendo. Pero mi fe se fortalecía en Dios porque decía: Señor, si tú lo dijiste, es porque se va a cumplir. Señor, si tú lo dijiste, es porque así va a ser. Suero tras suero, medicamento tras medicamento, y no veíamos que mejorara, y no veíamos que pasara nada. Y hubo tantas veces que yo dije: bueno, ya no voy a predicar, bueno, ya no voy a cantar, bueno, ya no voy a... Pero dice la palabra en Jeremías que había un fuego que ardía en los huesos, y ese fuego ardía dentro de mí y no me dejaba desistir, y no me dejaba sentarme, me dejaba seguir predicando, aunque yo no viera las cosas, tenía que seguir adelante. Y cuando pasó todo ese asunto, cuando, créanme que ya no hacíamos pruebas, ya no le hacíamos a mi esposa pruebas de embarazo porque ya no creíamos que iba a pasar nada. Y ese día ella me dijo: yo quiero ir a hacerme una prueba. Y yo le dije: está bien, pues no perdemos nada, igual nunca ha pasado nada. Fuimos, y después de ahí fuimos a enseñar a la iglesia, regresamos, y cuando le dieron los resultados, el dolor de ella, y cuando dieron los resultados dice que había un embarazo. Y cuando fuimos al ultrasonido, porque aún así no creíamos, porque dijimos: es que ya nuestra fe estaba por los suelos. Pero aquel que nunca se ha equivocado, aquel que nunca ha mentido, lo había dicho. Aquel que nunca se ha equivocado lo había dicho. Y cuando vamos al ultrasonido, yo no quería hablar, yo solamente quería decir: Señor, si no hay nada en el estómago o en el vientre de mi esposa, ella se va a derrumbar. Y estábamos así cuando vamos con la ginecóloga, que estamos en ultrasonido, y cuando vemos en la pantalla, lo primero que dice la ginecóloga, dice: su bebé está muy grande, su bebé tiene 4 meses. Y nosotros, cuando empezamos a ver toda la bendición de parte de Dios, dijimos: Dios jamás se ha equivocado en lo que él ha dicho. Dios jamás se ha equivocado en lo que él ha hablado, en lo que él ha dicho. Y hoy tenemos a nuestro hijo que tiene 9 meses, y podemos ver la bendición de Dios en todas las cosas, porque yo creo que Dios no llega antes ni después, sino llega en el momento preciso. Nuestra fe, hermano, debe estar fundada primeramente en Cristo Jesús, y luego después todo lo que el Señor nos da es para que nuestra fe se siga fortaleciendo, diciendo con evidencia: el Padre, dije que lo iba a hacer y lo sigo haciendo, dije que lo iba a hacer y lo sigo haciendo. Yo no sé quién esté batallando con un proceso hoy, yo no sé quién esté batallando con algo hoy, pero déjame decirte algo: si Dios lo dijo, es porque se va a cumplir. Si Dios lo habló, es porque así va a ser. A veces no vamos a ver de dónde va a venir, a veces no vamos a ver cómo va a pasar, a veces no vamos a ver nada, pero sin embargo, si el Señor lo dijo, es porque así va a ser. Y hoy podemos ver la esperanza de parte de Dios, y podemos ver que verdaderamente Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Porque en medio de nuestra oscuridad como matrimonio pudimos ver la luz de Cristo en nosotros. Porque en medio de nuestra oscuridad, en nuestro proceso, pudimos ver lo que Cristo hace y sigue haciendo. Porque los ginecólogos decían: es que tiene que ir, es que no va a poder, es que va a pasar esto, va a pasar lo otro y 1000 cosas más. Cristo demostró a la ciencia que Él sigue siendo el Señor de todo, que Él sigue siendo el Rey de Reyes, que Él sigue
siendo el Salvador, el Señor de señores. ¿Cómo no creer en ese Cristo de la gloria que nos demostró y nos sigue demostrando todavía hasta el día de hoy que Él cumple sus promesas, que Él cumple su palabra, que Él cumple todo lo que ha dicho y sigue haciendo hasta el día de hoy? Vana sería nuestra predicación si Él no se hubiera levantado. Vana sería que hoy estemos aquí si Él no hubiera hecho lo que Él sigue haciendo hasta el día de hoy. Vano sería todo, pero hoy no es vano porque Cristo se levantó. Pero hoy no es vano porque Él sigue siendo fiel. Pero hoy no es vano porque Él sigue mostrando esperanza. Póngase de pie. Aleluya. Póngase de pie.